Hablamos de Brasil porque el partido Movimiento Democrático Brasileño anunció el retiro de su apoyo al Partido de los Trabajadores. Esto en medio de la tensión política y social que enfrenta el país. El partido, que cuenta actualmente con 69 diputados y 18 senadores, es clave para Rousseff ante el proceso de destitución que llevaría a cabo el Congreso en su contra. Este partido ha decidido desligarse de la administración de la mandataria, el partido Movimiento Democrático Brasileño. Una de las señales de la ruptura de la relación entre ambas organizaciones políticas fue la renuncia del ministro de Turismo, Henrique Alves. Pero el gabinete puede seguir reduciéndose, ya que se espera que 6 ministros más que pertenecen a este partido político acaten el llamado del vicepresidente a abandonar sus cargos antes del próximo 12 de abril. De ser aprobado el proceso de destitución de Rousseff, será el vicepresidente Michel Temer quien asuma el poder hasta el año 2018. Temer es miembro, por supuesto, del partido Movimiento Democrático Brasileño y sería el único que no renunciaría, porque en caso de ser retirada la presidenta Rousseff, él asumiría la presidencia en ese caso. Quiero saludar a Rogério Marinho, él es dirigente, diputado del Partido da Social-Democracia Brasilera, principal partido de oposición a la presidenta Dilma Rousseff. También es parte de la Comisión de Juicio Político en la Cámara de Representantes. Diputado, muy buena tarde, gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros. ¿Qué viene ahora? Es decir, durante muchos días se especuló en relación a que el Partido Movimiento Democrático retirara el apoyo a la presidenta Dilma Rousseff. Muy bien, ya lo ha hecho, ya es oficial, ya se anunció, lo cual deja a la presidenta Rousseff bastante sola. ¿Qué viene ahora en este panorama político del Brasil? Bueno, el PMDB es el principal partido de la base de apoyo de gobierno. Tiene el 14 al 15% de los representantes en la Cámara Federal y en la misma proporción en el Senado de la República. En la hora en el que el PMDB retiró su apoyo, determinó que salen del gobierno en los cargos que ocupan en los ministerios. Creo que va a haber un efecto cascada. Otros partidos de la base van a seguir el ejemplo del PMDB y esta corrupción en la base política de gobierno, una buena parte de los diputados está votando en favor de este impeachment por la corrupción. Esto va a tener el apoyo de sus respectivos partidos. Estamos dentro de la comisión de proceso de impeachment, de revocatorio. Es un proceso de tramitación que se está haciendo. En el próximo martes esperamos la defensa de la presidenta Dilma, el día 14 y el día 17. El proceso será votado en la Cámara en abril y ciertamente será aprobado, y a partir de ahí, 10 o 15 días, el Senado va a recibir este proyecto, va a votar también, tendrá 180 días para responder al proceso y es nuestra expectativa. Es decir, faltan aproximadamente, si contamos, unos 3 meses para tener un resultado cierto de cuál sería el destino político de la presidenta Rousseff. Nosotros tenemos el 17 de abril, 14 a 17, esta votación en la Cámara Federal. Luego de la Cámara es enviado para el Senado y estimamos que hasta el final del mes de abril estará concluido. Este final de mes de abril ella será juzgada por estos crímenes que cometió de respeto de la ley, de responsabilidad de ley, responsabilidad tributaria y también por los problemas fiscales. Diputado Marinho, estos son procesos
que pauta, marca, define la constitución del Brasil. Es decir, son procesos que están estipulados y en las manos del Congreso de la República. ¿Por qué la presidenta insiste en decir que se trata de un golpe de Estado? Bueno, la presidenta Dilma ha aprendido con los bolivarianos, de nuestros hermanos de Venezuela. Es un trabajo extremadamente importante el que ha hecho la Asamblea Nacional. También hay un proceso de impedimento para el presidente Maduro por sus agresiones a la población local. Así que ella es de un origen, muchas veces dice que sí, habla de la palabra de orden, la repite a las personas. Esa es la técnica y la táctica del Partido de los Trabajadores para convencer a la gente. Ella imagina que con esa tesis del golpe va a tener un apoyo, un ambiente para que no tenga ningún problema y alejarse de la posibilidad de impeachment prevista en la Constitución brasileña. Todos los presidentes de la República en los últimos 30 años, hasta ahora, tuvieron proceso de impeachment patrocinado por el Partido de los Trabajadores, de la presidenta Dilma Rousseff. En eso no era un golpe y ahora es golpe porque la Constitución se vuelca contra ellos y contra los crímenes que fueron cometidos durante su gestión. El segundo aspecto es que ellos tratan de procrastinar un poco el proceso, buscando una salida jurídica para crear un hecho que permita que el proceso sea paralizado. Y eso no va a pasar, porque gracias a Dios y a la madurez de nuestra democracia, de nuestro poder judicial, de la población brasileña, cualquier salida para nuestra crisis tiene que pasar por la Constitución, y la Constitución resguarda las condiciones para que el proceso sea ejecutado y el país pueda seguir andando, porque el país no aguanta más la administración del Partido de los Trabajadores. Es una situación en las que cientos de empleos se han perdido, la economía ha entrado en un proceso de estancamiento. En toda la historia de la República Brasileña es el peor momento económico del país gracias a la corrupción, a todo este patrimonialismo y a la falta de condiciones gerenciales del Partido de los Trabajadores, lo que han demostrado en el manejo de nuestro país. Eso va a terminar con su impedimento y esto sucederá a final del mes de abril. Ahora, diputado Mariño, la corrupción que se ha destapado, digamos, en los últimos meses en el Brasil, que involucra funcionarios de gobierno, que hace pensar a muchos que era prácticamente imposible que la presidenta Rousseff no tuviese conocimiento de lo que pasaba, por ejemplo, en relación a Petrobras, ha sido tan grande que ni siquiera la intervención del expresidente Lula ha logrado calmar a la sociedad brasileña que toma las calles cada vez que puede para protestar contra esta corrupción. Bueno, el problema es que en 2014, cuando la presidenta Dilma fue candidata a la reelección, ella quebró el país en un proyecto de poder y no de país. Un gasto mucho más de lo que podía, y todo lo que estaba debajo no era solo Petrobras. Es una empresa que una joya de la corona, una de las 5 o 6 mejores empresas de América Latina, la mayor petrolera de América Latina. Entonces, hoy tenemos una empresa que bajó de 140 a 130 mil billones de dólares a 30 mil millones de dólares. Entonces consiguieron quebrar a Petrobras. Esto fue endémico. Las grandes constructoras nacionales conseguían
contratos con el gobierno, pagaban comisiones a los funcionarios de gobierno y financiaban las campañas electorales. El financiamiento de estas campañas electorales es lícito cuando hay una contribución formal y registrada en los tribunales. Siempre que la motivación no sea la compra de un contrato junto al gobierno. Y en ese momento el Partido de los Trabajadores intenta que la corrupción es general, que todos los partidos tienen integrantes que están vinculados con este problema. Y en cuanto se les acusa del judicial de ser... ellos acusan a esas entidades judiciales, a la policía, de no hacer el bien trabajo, pero se dieron cuenta de que tenía la culpa, tenía que pagar. Cualquier integrante de la oposición o cualquier funcionario público que había sido juzgado por el escándalo de corrupción tenía que ser juzgado. Había 2 tesoreros presos, condenados por la más alta corte de nuestro país, 2 presidentes del partido presos y condenados también por actos de corrupción, por desviación de recursos, por formación de cuadrillas, y la sociedad no aguanta más. Nuestro país es un país rico, es un país que tiene un enorme potencial económico, humano, social. Y esta pandilla, por decirlo así, se ha apropiado de nuestro país en función de un interés de perpetuación de este grupo. Y eso cambia todo. Es robo, extorsión, chantaje, tráfico de influencias. Es una situación que salió debajo del tapete y ya no podían cerrar esta caja de Pandora, por más que sea el carisma del presidente Lula. Él está irremediablemente implicado en todos esos actos de corrupción. La preocupación por el patrimonio, tráfico de influencias, por recibir recursos no declarados. Entonces, la verdad es que es el centro de este proceso también. Y todo se está desenmascarando. Quiero aprovechar este espacio para saludar a Venezuela. Nosotros acompañamos el proceso en Venezuela y la forma en cómo el expresidente Chávez y el expresidente Maduro estaban tratando de impedir la libre manifestación de la prensa, tratando de ahogar al judicial, coartando la expresión del país, pero la población dio su respuesta. Y esto sirve de parámetro de referencia para lo que está pasando en América Latina, a partir de Argentina, de Venezuela, del propio Brasil. La población de estos países se están dando cuenta de que este proceso político demagogo, populista, y tiene una corrupción sin freno. Estamos tratando de retomar a nuestro país para los habitantes del país, y eso pasa de una manera ecuánime en todo el continente. Lo que está pasando en Brasil no es diferente de lo que está pasando y lo que pasó hace poco tiempo en Venezuela. Esto es ciertamente algo que nosotros esperamos traer a nuestro país de vuelta, porque los valores universales como la democracia, como la prensa libre, como un judicial y una prensa independiente, que esto pueda ser mostrado, que se pueda demostrar que la democracia es un valor innegociable y universal. Quiero darle las gracias a Rogelio Marinho, dirigente, diputado del Partido de la Socialdemocracia Brasilera, por haber estado con nosotros, por habernos atendido y compartir en la tarde de NTN 24. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Abrazo.